Bueno, hoy vamos a estudiar el tema de los unicitarios. Hoy es un estudio bíblico, entonces vamos a estudiar mucha Biblia. Necesito que esté atento, piloso, en su Biblia o aquí en la pantalla de video. Los unicitarios, conocidos como los solo Jesús, también teológicamente se distinguen como el modalismo. Ahorita le explico qué es lo que significa el modalismo. Como introducción estudiaremos el origen, la desaparición y luego la reaparición de los unicitarios, los solo Jesús o el modalismo. En Colombia esta secta es conocida como la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Mire, el originador de los unicitarios fue el sacerdote y teólogo cristiano llamado Livio Sabelio. Livio Sabelio. Se le dio el nombre de Livio no necesariamente porque ese sea su nombre, sino porque se cree que su origen es de un país llamado Libia en África. Entonces por eso a él se le conoce como Livio y Sabelio. Por eso a la doctrina de los unicitarios se le llama el sabelianismo, porque este sacerdote y teólogo cristiano del siglo III fue el que introdujo esta mala enseñanza. Bueno, este hombre empezó a enseñar que el único Dios se manifiesta en tres modos o aspectos, pero no en tres personas. Por eso también se conocen a los unicitarios como el modalismo. El modalismo, porque ellos dicen que la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no son personas, sino que son modos de la manifestación del único Dios. ¿De qué siglo estamos hablando? De Sabelio. El sabelianismo, ¿dónde nace? En el siglo III, después de Cristo, o sea, los primeros siglos de la era cristiana. Bueno, ¿cuál era el credo del sabelianismo? Recuerde, se le llama sabelianismo al origen de los unicitarios por Sabelio. Entonces, ¿cuál es el credo de ellos? El credo de ellos es: Dios es una sola persona en tres modos distintos de manifestarse. Se lo repito, Dios es una sola persona en tres modos distintos de manifestarse: como creador, como redentor y como santificador. Eso es lo que creía Sabelio y los que creen hoy día los unicitarios. Esta enseñanza falsa niega la distinción de tres personas en Dios, es decir, que niegan la Trinidad, afirmando que son solo manifestaciones o modos de un Dios único. O sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no son personas. Eso es lo que creen ellos. Por tanto, niega la Trinidad, y ellos dicen que esto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al no ser personas, entonces son modos de manifestarse este Dios que es único. El sacerdote Sabelio y su falsa enseñanza del unicitarismo o modalismo fueron declarados herejes por los primeros padres de la iglesia cristiana desde el siglo III, y no solamente a Sabelio, sino también a muchos, como Arrio, que negaba pues lo que es la divinidad, la persona de Jesús. Pero ahorita estamos enfocados en los unicitarios. Entonces ellos y él y su falsa enseñanza del unicitarismo o modalismo fueron condenados como herejes, o sea, fueron declarados herejes. Ellos y sus falsas enseñanzas desde el siglo III, y eso se dispuso hasta el siglo V, inclusive hasta la Iglesia Católica. Mira, imagínense, la Iglesia Católica los declaró, los excomulgó, aunque él pues digamos tenía otro tipo de corrientes. Bendito es el Señor. Esta doctrina herética desaparece durante todos estos siglos. O sea,
desde el siglo quinto, cuarto, desaparecen. Y solo vuelven a aparecer, esto del modalismo, solo vuelve a aparecer a principios del siglo XIX. O sea, en sí hace poco. Vuelven a aparecer. Durante todos esos siglos desaparecieron. Su enseñanza desapareció porque recuerde que fue declarada herética, o sea, fue declarada una herejía y no fue abrazada por los padres de la iglesia cristiana y por ende por la fe cristiana en general. Entonces ellos aparecen a inicios de los años 1900, era cristiana, es decir, en el siglo XX. En el mundo apareció en esa época. Vamos a estudiar un poquito algo bien importante. En el mundo, entre a mitad del siglo XVII y comienzo del siglo XIX, en el mundo apareció lo que se conoce como el periodo de la Ilustración. La Ilustración. Y antes de que apareciera el periodo de la Ilustración en el mundo entero, habían tres maneras de comprender la vida. Tres maneras o formas de comprender la vida. Uno, por la tradición, es decir, la parte cultural. Dos, por revelación, es decir, por la fe, por la creencia en Dios. Y tres, por la razón. Estas tres cosas eran necesarias para la comprensión de la vida antes de que llegara el periodo de la Ilustración. Cuando llega el periodo de la Ilustración, como se lo dije a ustedes, a mitad del siglo XVII, comienzos del siglo XIX, entonces ya viene lo que es la razón y quitaron la tradición, o sea, la parte cultural, y también quitaron la parte de revelación, es decir, la fe en Dios. Para comprender la vida, quitaron la revelación, la fe en Dios, quitaron la parte cultural, también lo quitaron, y solamente para comprender la vida en el periodo de la Ilustración se quedó fue con la razón, o sea, con la lógica humana, con la sabiduría humana, porque en la Ilustración lo que se hace es exaltar la figura humana, el humanismo. Una cosa es, digamos, tener hermandad, ser humano. Por ejemplo, un médico debe tener humanidad con sus pacientes. Nosotros los creyentes debemos de tener humanidad, o sea, tener esa hermandad. Pero otra cosa es el humanismo. El humanismo ya es una ideología filosófica, política. Entonces son cosas diferentes. Entonces, ¿qué pasó? Como vino el periodo de la Ilustración y quitaron, para la comprensión de la vida, quitaron la revelación, o sea, la fe en Dios, quitaron la parte cultural, la tradición. Entonces, al quedar solo con la razón, eso permeó la iglesia cristiana y la permeó para mal, negativamente. Porque los creyentes y aún líderes cristianos empezaron a leer la Biblia no por revelación, sino por la razón, por la lógica. Porque el mundo estaba permeado por el periodo de la Ilustración, que llegó también en medio de la iglesia y la afectó negativamente. Entonces, como la comprensión de la vida ahorita es por la razón, más no por la fe ni por la tradición, o sea, no por la cultura. Entonces, al leer la palabra de Dios, la Biblia me habla de un único Dios. ¿Dios es qué? Dios es uno solo. Pero también la Biblia me habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, creer que Dios es uno manifestado en tres personas, eso no se entiende por la razón. O sea, ¿cómo uno van a ser tres y cómo tres van a ser uno? No se entiende por razón, no se entiende por la razón, por la lógica. Entonces, por eso es que apareció de nuevo el sabelianismo, el unicitarismo o el modalismo. Apareció de nuevo, resurgió de nuevo esa doctrina falsa. Y dijeron, no, Dios es uno, pero no manifestado en tres personas. No, porque uno no pueden ser tres, ni tres puede ser uno. Negaron la Trinidad de Dios.
E hicieron pensar que los trinitarios creíamos en tres dioses. No, eso es mentiras. No es un triteísmo. Dios es uno solo. Amén, iglesia. Pero como ellos no entienden por revelación ahora la palabra de Dios, sino por la razón, entonces dijeron, no, Dios es uno, pero no manifestado en tres personas, porque uno no puede ser tres, ni tres puede ser uno. Lógica, razón, mas no revelación. Y abrazaron el sabelianismo, otra vez de nuevo, de que Dios es uno, pero no en tres personas. Negaron la Trinidad y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son modos o manifestaciones de ese Dios, mas no tres personas. ¿Cuántos me están entendiendo hasta allí? Bueno, gloria a Dios, veo que estamos bien conectaditos. Bendito es el Señor. En Dios, los padres de la iglesia cristiana, mire, ellos nos muestra que desde el inicio la iglesia cristiana creó en un Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que se le ha denominado la Trinidad. La Trinidad no es un término que usted lo vaya a encontrar en la Biblia. La Biblia no dice literalmente Trinidad, no, pero por revelación se nos muestra que hay un Dios trino, una triunidad o una trinidad, como le quiera denominar. De todos modos estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, uno de los padres de la iglesia cristiana, Justino Mártir, estamos hablando del año 165 después de Cristo, o sea, fueron la segunda generación después de los primeros apóstoles. Estamos hablando de los padres de la iglesia. Él escribe: son traídos los nuevos creyentes a donde haya agua y reciben el bautismo de agua en el nombre del Padre, Señor de todo el universo, y de nuestro Salvador Jesucristo, y del Espíritu Santo. Entonces vemos que Justino Mártir, solamente el año 165 después de Cristo, como la segunda generación de los cristianos, después de los primeros discípulos, de los primeros cristianos, él claramente muestra que el bautizo se hace en el nombre de el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro padre de la iglesia, estamos hablando de un hombre llamado Tertuliano en el año 196 después de Cristo, o sea, antes del año 200. Y otro padre de la iglesia cristiana, Clemente de Alejandría, año 156 después de Cristo. Y otro llamado Basilio, no Sabelio es el hereje, este es Basilio, otro padre de la iglesia, y este sí es en el año 326 después de Cristo. Ellos dan testimonio de lo que enseña y dejó Justino Mártir, de que se bautizan en agua a los nuevos creyentes en el nombre del Padre, Señor de todo el universo, y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y de quién? Del Espíritu Santo. O sea que los primeros padres de la iglesia y los primeros cristianos bautizaron conforme a lo que el Señor dejó estipulado en Mateo 28. Bendito es el Señor. Bueno, ahora sí vamos a la palabra. Génesis 1:1. Vamos a ver por revelación, más no por la razón, que en la divinidad hay una pluralidad, y que es una pluralidad de tres personas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios en el principio? Los cielos y todo lo que en ellos hay. ¿Y qué? Y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Quién creó todo eso? Dios. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. Entonces, en el idioma hebreo dice aquí: en el principio creó Elohim. Elohim. ¿Y sabe qué significa el nombre Elohim? Que es el nombre de Dios en Génesis 1. El nombre Elohim traduce o significa dioses.
traduce o significa dioses. El nombre de Dios, Elohim, de Génesis 1:1 y todo Génesis 1. Elohim significa dioses. Entonces aparentemente hay una contradicción, porque Dios es ¿qué? Es uno. Pero el nombre de Dios, Elohim, en hebreo significa dioses. O sea, más de uno. Si uno dice, ¿hay una contradicción? No, no hay contradicción. Vamos a estudiarlo. Entonces, nos vemos que en Dios es uno solo. ¿Dios es qué? Uno solo. Vamos a verlo. Deuteronomio 6:4. Necesito que el ingeniero hoy esté allí, pero piloso. Deuteronomio 6:4. Ahorita le explico lo de Elohim, que significa dioses. Por ahora vamos para acá. Esto es del Shema judío. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Dios es qué? Uno solo. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Vámonos para el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 1:17. Así dice Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Y luego dice, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el Nuevo Testamento nos sigue diciendo que Dios es ¿qué? Es uno, porque dice al único y sabio Dios. O sea que Dios es uno. Pero ¿por qué en Génesis 1:1 el nombre de Dios, Elohim, significa dioses? Pues vamos a estudiarlo. Vamos a entrar en materia. Vamos a Génesis 1:26. ¿Qué dice Génesis 1:26? Entonces dijo Dios, ¿quién habló? Dios. ¿Que Dios es qué? Uno. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, antes de crear al hombre, Dios está hablando. Y Dios está diciendo, porque el que está hablando, ¿quién es? Dios. Y Dios dice, hagamos. ¿Cómo así que hagamos? Si dice hagamos, es porque hay una pluralidad, pero Dios es uno. O sea, hay más de una persona. Ahorita vamos a ver que son tres, pero vamos paso a paso. Dijo Dios, hagamos. Hay más de una persona. O sea, en la divinidad hay una pluralidad. Diga conmigo, en la divinidad hay una pluralidad. Correcto. Ahorita vamos para allá. Génesis 11, 5 al 7. Dice así: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir hasta que lo han desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, está hablando Dios, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Estamos hablando de la torre de Babel. El hombre empezó a erigir, a levantar una torre. Dice, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Esto fue provocar a Dios, esto fue tentar a Dios. El hombre en esa época, hermano, se creyó ser igual a ¿quién? A Dios. Como en la Ilustración, acuérdense, en el periodo de la Ilustración, que sacaron la fe, sacaron la tradición, o sea, la cultura, la revelación de lo que tiene que ver la revelación con respecto a la fe en Dios, sacaron la tradición, o sea, la cultura, y solo dejaron la razón. O sea, el hombre no necesita de Dios, nosotros somos superhombres, el Superman. Por esta época era lo mismo. Y Dios vio que la intención de ellas era una sola: ser igual a Él, a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Descendamos
y confundamos. Pregunto, ¿con quién está hablando Dios? No está hablando con ángeles, porque el ser humano no fue creado a imagen y semejanza de Dios y de ángeles. No, los ángeles son creación. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando dice hagamos, quiere decir que hay una pluralidad divina que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y acá también en la Torre de Babel también dice descendamos y confundamos. ¿Qué vemos aquí? Que en Dios hay una pluralidad. O sea, en la divinidad hay una pluralidad. Sigamos acá. Gloria a Dios. Y ojo con este pasaje bíblico, Isaías 48:16. Hermano, que este pasaje a usted se le quede, memorícelo. Isaías 48:16. Estamos mirando la revelación del Dios trino, de la pluralidad divina, que sabemos que son tres personas, pero lo estamos recibiendo por revelación paso a paso. Isaías 48:16, mire lo que dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor. ¿Y qué más? Y su espíritu. Wow. Miremos aquí claramente la Trinidad de Dios en el Antiguo Testamento. Isaías 48:16. O sea que la Trinidad no solamente es del Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, claro, porque el Dios trino del Nuevo Testamento es el mismo Dios trino del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios, es el único Dios. Dios es uno y es el mismo. Acercaos a mí, oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Pregunto, ¿quién será que está desde el principio? Dios mismo. Pero él dice que no habló en secreto, o sea que tuvo que hablar con otras, como mínimo con otra persona. No sé si me hice entender allí. Desde el principio de la eternidad hubo uno que habló, pero no habló en secreto. O sea que hubo otros con los cuales estaba hablando, interactuando. ¿Y qué habló en el secreto en ese principio? Allí estaba yo, en ese principio. Y ahora me envió Jehová el Señor. ¿Y qué más? Y su espíritu. O sea que el que está hablando es el Cristo preencarnado. En el Antiguo Testamento, el verbo antes de encarnarse, o sea, el verbo divino antes de hacerse hombre, era el que estaba hablando aquí. Entonces vemos aquí por revelación, mas no por la razón, que en Dios hay una pluralidad. Lucas 1:35 dice así: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, mire, Lucas 1:35. El ángel le habla a María y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el Espíritu de Dios, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, el Padre. Por lo cual también el santo ser que nacerá, ¿quién fue el que nació del vientre de María? Jesús, o sea, el Hijo, será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos por revelación que la pluralidad divina son tres: el Espíritu Santo, el Padre y ¿qué más? Y el Hijo. Sigamos acá. Mateo 3:16-17 dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El bautizo de Jesús por Juan el Bautista en las aguas del río Jordán. Se está bautizando Jesús. ¿Quién es el que está allí? El Hijo, el que se encarnó, el Hijo. ¿Quién descendió en forma corporal de paloma cuando los cielos fueron abiertos?
El Espíritu Santo. ¿Y quién fue? Una vez los cielos abiertos, del cielo se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Usted mire que claramente nos habla del Espíritu, del Hijo que se bautiza y del Padre que está en los cielos. Él no baja, Él del cielo habla. ¿Dónde está el Hijo? En la tierra. El Espíritu Santo es el que desciende del cielo a la tierra, y el Padre se queda en el cielo. Solo habla desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, en la pluralidad divina, ¿cuántas personas hay? 3. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Lucas 22, 40 al 42. Dice así: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí, ¿quién está hablando de la pluralidad? El Hijo encarnado, pronto ya a ser apresado y sacrificado en la cruz, y de rodillas ora al Padre. Y orando al Padre, el Hijo, Jesús, Dios encarnado, le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Mire que aquí hay una distinción. El Hijo, quien está en la tierra, orando ¿a quién? Al Padre, quien está en el cielo, y pide que en él, en Jesús, el Hijo, se haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Claramente me deja ver al Padre en los cielos y me deja ver al Hijo encarnado en la tierra. Y el Hijo, siendo hombre, sin dejar de ser Dios, pero aquí veo la parte humana de Jesús, clamando al Padre, diciendo que sea la voluntad de Él, la de Dios, el Padre, en ese momento, en la vida de Jesús, el Jesús humano. Bendito es el Señor. Entonces, vemos que hay una pluralidad divina, que por revelación en la Biblia son 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. El bautismo en agua de los unicitarios lo realizan solo en el nombre de Jesús. Usted ve que en nuestro país los unicitarios se conocen como la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. En Colombia, ¿no? Nuestro país. Ellos solamente bautizan en el nombre de Jesús. ¿Y a dónde se basan? Hechos 2:38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hacen énfasis es en el nombre de Jesús y me dejan a un lado al Espíritu Santo, pero ahí está claro que habla el Espíritu Santo. Pero Pedro bautizó a estas personas una vez arrepentidas en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Bueno, entonces ellos dicen: mire, es que los primeros discípulos, Pedro, el apóstol Pedro, bautizó a los nuevos creyentes en el nombre de Jesús, o sea, de Jesucristo. Es lo mismo, ¿no? Por eso es que hay que bautizar al que se convierte es en el nombre de Jesús. Pero esto tiene una explicación, y espero que esté atento a lo que le voy a enseñar para que pueda entender la palabra de Dios. El mensaje de Pedro se dirige aquí a judíos quienes conocen a Dios. Los judíos conocían a Dios el Padre y al Espíritu Santo. A Dios el Padre y al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento nos dice, por ejemplo, que sobre ciertas personas que Dios iba a usar en profecía, dice que el Espíritu venía y lo tomaba, pero era de momento, y luego el Espíritu los dejaba, porque todavía no había descendido. Descendió fue en el día del Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, y ya el Espíritu Santo vive es en el corazón de la iglesia, acá en la tierra, en medio nuestro. Pero en el Antiguo Testamento no, Él venía y tomaba
a ciertas personas, hombre, mujer, y lo empoderaba, lo ungía, pero luego el Espíritu Santo, una vez terminaba esa obra, ¿qué pasaba? Los dejaba. Bueno, entonces los judíos conocían a Dios, conocían al Padre y al Espíritu Santo, pero no aceptaron a Jesús como el Mesías. Es más, no todos, ¿no? Pero parte de los judíos negaron a Jesús que fuera el Mesías. Es más, lo persiguieron y hasta lo crucificaron en la cruz, pidiendo a Barrabás y no a quién, a Jesús. O sea que ellos a Jesucristo lo rechazaron. Los judíos, no todos, pero parte de los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías. No creían en Cristo como el Mesías. ¿Y a quién le estaba predicando Pedro? A los judíos que no habían creído y que no habían aceptado a Jesús como el Mesías. Vamos a estudiar Hechos 2, 22 al 24. Dice así: varones israelitas, pregunto, este es el contexto antes del bautizo en el nombre de Jesús de estas personas. ¿A quién está hablando el apóstol Pedro? ¿Varones qué? Israelitas. ¿A quién le está predicando? A los judíos. Perfecto. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué está haciendo el apóstol Pedro? Les está diciendo: miren, este Jesús que ustedes mataron porque prefirieron a Barrabás, que ustedes persiguieron y que el concilio, el Sanedrín, determinó la muerte en la cruz para él, fueron los judíos. No todos, claro está. Muchos, los primeros cristianos fueron judíos, los primeros discípulos y apóstoles fueron judíos convertidos a Cristo. Por digo que no todos. Dice: varones israelitas, este Jesús que ustedes saben que Dios respaldó con milagros y señales, y ustedes lo vieron, resucitó a Lázaro, daba vista a los ciegos, predicó las buenas nuevas de salvación, resucitó al hijo de la viuda de Naín, levantó paralíticos y los puso a caminar. Este Jesús, a quienes ustedes mataron crucificándole, la muerte no lo pudo retener. Dios lo levantó de entre los muertos. Usted mire que Pedro le está diciendo a los judíos que habían consentido con la muerte de Jesús, de que ese Jesús en quien no creían, y que ellos inclusive hasta consintieron con la muerte y terminaron crucificándole en la cruz, ese era el enviado del Padre, ese era el Hijo de Dios, ese era el Mesías, o sea, el Cristo. La palabra Cristo está escrito en el griego Christos y significa en hebreo el Mesías. O sea que el Mesías o el Cristo, estamos hablando de lo mismo. Jesús es el Cristo o Jesús es el Mesías. Ese que ustedes rechazaron, que ustedes crucificaron, ese es el Mesías, ese es el Hijo de Dios, ese es el Cristo, y ustedes deben de creer en él. Ya vamos entendiendo, ¿no? Versículos 29 al 33 de allí mismo de Hechos 2. Varones hermanos, está predicando Pedro. ¿A quién le dice varones hermanos? A los israelitas, o sea, al pueblo judío. Primero les dice varones israelitas y ahorita les dice varones hermanos, o sea, compatriotas, pues, para que me entiendan. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono,
viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro le sigue enseñando y demostrando a los judíos, a quien aquí le dice ahorita, le llama varones hermanos. Primero le llama varones israelitas y ahorita le llama varones hermanos, que está hablando es al mismo pueblo judío. El judío convertido a Cristo, Pedro, y le está hablando a unos judíos que todavía no se han convertido a Cristo, pero que están viendo el derramamiento del Espíritu Santo y dicen, ¿qué es esto? Y Pedro le está diciendo, esto es lo que hablaron los profetas. En este caso, esto fue lo que Dios le prometió al rey David, que uno de su trono, de su linaje, se sentaría en su trono, pero que su alma no iba a ser dejada en el Hades. O sea, moriría, va al Hades, lugar de los muertos, moriría, pero no se quedaría, sino que ¿qué? Resucitaría. Dice, y este es Jesús a quienes ustedes persiguieron, a quienes ustedes crucificaron, a quienes ustedes mataron. Este Jesús, este que ustedes rechazaron, este es el Hijo de Dios. En él se cumplió la profecía que se había dicho en David. Y en el 33 dice, este Jesús, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué es lo que ellos estaban viendo y escuchando, los judíos que estaban escuchando la predicación de Pedro? Pues el derramamiento ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque ese Jesús envió al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces miren el contexto. Un judío convertido a Cristo, Pedro, apóstol, discípulo del Señor, predicándole ¿a quién? A judíos no convertidos a Cristo, que conocían de Dios el Padre y el Espíritu Santo, pero habían rechazado a Jesús. ¿Qué está haciendo Pedro? Les está demostrando por las escrituras y por los hechos que vieron ellos, de que ese Jesús que ellos consintieron con su muerte era el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, ¿qué pasó luego? Versículos 36 y 37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se convirtieron. Le dejemos el 36. Entonces mire que el apóstol Pedro les enseña por las escrituras y por los hechos que ellos vieron, porque ellos habían visto y escuchado a Jesús literalmente, porque Jesús hacía poco había ascendido a los cielos y el Espíritu Santo se había derramado. El Espíritu Santo se había derramado. Entonces dice, sepa ciertísimamente toda la casa ¿de quién? De Israel. ¿A quién le está predicando Pedro? A los judíos. Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, o sea, el Mesías. Bueno, con toda esta predicación y esta revelación del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, ¿sabe qué dijeron esos judíos que estaban escuchando a Pedro? Versículo 37, ¿qué dijeron ellos? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Bautícense en el nombre de quién? De Jesús. Pero fue por esto, porque ellos ya creían en el Padre y en el Espíritu Santo. ¿En quién necesitaban creer como el Mesías? A Jesús. Por eso a los judíos Pedro los bautizó en el nombre de Jesucristo, pero fue por esto. Bueno, vamos a entender un poquito. Gloria a Dios. Vamos a la forma bautismal que Jesús enseñó. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20.
¿Cuántos están allí en el Espíritu? Digan amén. Amén. Gloria a Dios. Mateo 28, 18 al 20. Mire lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál fue la orden de Jesús una vez resucitado y antes de subir y sentarse a la diestra del Padre, antes de la ascensión? ¿Cuál fue la orden de Jesús? Vamos a estudiarlo. Jesús le está diciendo a sus primeros discípulos. ¿Quiénes fueron esos primeros cristianos, sus primeros discípulos, primeros apóstoles? ¿Quiénes fueron los primeros discípulos? Judíos, convertidos a Cristo, o sea, que reconocieron que Jesús es el Mesías, es él el Hijo de Dios. ¿Dónde le da esta orden el Señor a esos primeros discípulos que fueron judíos convertidos a Cristo? Están en Israel, Jerusalén. Jerusalén, o sea, Israel. ¿Y cuál es la orden del Señor Jesús a estos judeocristianos? Vayan a las naciones, o sea, salgan de Israel. Vayan a los extranjeros, o sea, a los que no son judíos. A esos que no conocen de Dios, muéstrenles y enséñenles el Dios de los judíos, el Dios de Israel. Enséñenselos a ellos, a los extranjeros, a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos de sangre ni de nacimiento. O sea, usted y yo. ¿Aquí hay algún judío de nacimiento o de sangre? Porque los hay, ¿no? Claro que los hay. No, pero aquí no hay. Bueno. Jesús le está diciendo a judíos de carne y de sangre que si eran judíos pero convertidos a Cristo, a Él. Y le dice: no se queden en Israel. Eso sí, no se vayan hasta que reciban la promesa del Padre. Una vez reciban la promesa del Padre, o sea, descienda el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes no se queden aquí en Israel. Tienen que ir ¿a dónde? A las naciones, allá, a los extranjeros, o sea, a los gentiles, a los que no somos judíos. A ellos les van a predicar los principios del reino de Dios, las buenas nuevas de salvación. Van a ser discípulos. Y a esos discípulos, o sea, una vez se hagan discípulos, a esos que son gentiles, los bautizan en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dijo Jesús. Yo le pregunto, ¿será que una orden tan clara de Jesús, el Señor, se les iba a olvidar a los primeros discípulos? No, eso no se les olvidaba, pero nunca en la vida. Lo hicieron fue por lo que ya le enseñé. Porque los judíos necesitaban era creer en Jesús como el Mesías, aceptarlo, porque ellos lo negaron. Bueno, gloria a Dios. Dios manda a los primeros cristianos que eran judíos convertidos a Cristo a ir a las naciones gentiles, es decir, los que no son judíos, los extranjeros que no son judíos, quienes no conocen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, al Dios de Israel, para que conozcan a Dios en Cristo Jesús. Por eso Jesús los envía. Y se bautizan, una vez son discípulos, se convierten a Cristo. A esos nuevos discípulos los bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una vez convertidos. Los judíos ya conocían a Dios, porque fue el pueblo que Dios escogió para revelarse primero a ellos y a través del pueblo de Israel al mundo. O sea, Dios escogió a Israel para revelarse al pueblo de Israel. Y a través del pueblo de Israel revelarse ¿a dónde? A las naciones del mundo. Que las naciones del mundo conocieran el Dios de Israel. Y que el Dios de Israel ya había enviado a su Hijo, quien había muerto por nosotros en la cruz llevando nuestros pecados, pero que también al tercer día fue levantado por el poder de Dios de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. A esos gentiles, una vez convertidos a Cristo, la orden es clara: los bautizan en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no ordena bautizar en el nombre de Jesús a los gentiles. Primero, que los gentiles conozcan de Dios, del Dios de Israel.
que es el único Dios verdadero. El Dios de Israel es el único Dios verdadero. Que Dios guarde nuestra boca de hablar cosas, maldiciones, hablar mal del pueblo de Israel. Que Dios nos guarde, porque el Dios de Israel es el Dios verdadero. El Dios de los judíos es el único Dios verdadero. Que Dios guarde nuestra boca, hermano, nuestra lengua. Entonces, claro, yo le pregunto, ¿usted es judío o es gentil? Gentil. Ya conocimos a Dios, ya somos discípulos de Cristo. Entonces, ¿en el nombre de quién se nos tiene que bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito es el Señor. ¿Cuántos han entendido hasta aquí? Gloria a Dios. Ahora hay algo que los unicitarios dicen, y dicen, bueno, pero entonces ¿por qué Cornelio, siendo gentil, siendo extranjero, Cornelio el centurión romano, ¿por qué Cornelio entonces sí fue bautizado en el nombre de Jesús si él era gentil? Y había que bautizarlo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estudiar a Cornelio para que usted tenga las herramientas. Las herramientas primero para afirmar su fe en Cristo y segundo para poder ganarnos y que vengan a Cristo Jesús aquellos que están en estas sectas heréticas, doctrinas de hombres, herejías. Hechos 10, 47 al 48. Vamos a ver primero quién era Cornelio. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí estamos hablando cuando Pedro bautiza a Cornelio y los de su casa, y los bautiza en el nombre ¿de quién? De Jesucristo. Pero vamos a estudiar por qué. Ya por revelación vimos por qué fue que los judíos los bautizó en el nombre de Jesús. Ya eso lo estudiamos y quedó claro. Porque ellos habían rechazado a Cristo, necesitaban aceptarlo. Una vez lo aceptaron, por eso fueron ellos bautizados en el nombre de Jesús. Pero Cornelio no era judío, era extranjero. Y fue bautizado, los de su casa, los que se convirtieron en el nombre de Jesucristo. Pero Cornelio, aunque era extranjero, o sea, gentil, Cornelio conocía al Dios de Israel. Él conocía al Dios de Israel y creía en el Dios de los hebreos, o sea, el Dios de Israel. Es más, Cornelio, siendo gentil, extranjero, servía, creía y servía al Dios de Israel. Vamos a verlo. Hechos 10, 1 al 5. Dice aquí: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y ¿qué más? Este hombre conocía al Dios de Israel, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Vemos que Cornelio sí era extranjero gentil, pero era un hombre que conocía, servía y oraba al Dios de Israel. Entonces era un hombre que tenía una fe verdadera, o sea, creía en el Dios de Israel. Al igual que los judíos que no se habían convertido a Cristo, ¿qué necesitaba Cornelio? Que un cristiano, en este caso Pedro, le mostrara de que Jesús es el Cristo, ya que él creía, aunque era gentil, en el Dios de Israel, en el Dios de los judíos. Él creía en ese Dios, lo había aceptado, tanto lo había aceptado que hasta oraba a Dios, el Dios de Israel. ¿A quién necesitaba conocer Cornelio? Que ese Dios de Israel ya había enviado
a Jesucristo, porque Jesús es el Mesías. Necesitaban que le presentasen aquel que es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, a Jesús. A pesar de ser gentil, pero conocía a Dios y servía a Dios y oraba a Dios. Versículo 22, Hechos 10:22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Como Dios vio que el corazón de Cornelio era un corazón de fe, Dios necesitaba guiarlo e instruirle en el verdadero camino de Jesucristo el Señor. Él ya conocía al Dios de Israel. Por eso Dios le da una visión a Cornelio, y en esa visión le dice: tienes que llamar a Pedro para que él venga y te enseñe el camino que debes de tomar con respecto a tu vida de fe. ¿Qué es lo que la gente le dice a Pedro de Cornelio? Porque Pedro no quería ir, porque Pedro dijo: no, pero es que ese es gentil. Y ahí donde Dios le da la visión a Pedro de esa sábana lleno de animales inmundos, y le dice el Señor en esa visión a Pedro: mata y come. Y él dice: no, yo no voy a comer de nada de esos animales porque son inmundos. Y el Señor dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Entonces él entendió, y ya el Señor le abrió la mente, ¿no? Que la salvación no era para los judíos solamente, sino que era para las naciones de la tierra, o sea, para todo aquel que cree en las naciones de la tierra. Y él entiende ya, y cuando Pedro le dicen: vea, Pedro, hay un hombre llamado Cornelio que cree en el Dios de Israel, es un hombre temeroso de Dios, es un hombre ofrendador, es un hombre que ora a Dios, y Dios le reveló y le dijo de que tú fueras a él, y nos han enviado para que tú vayas a la casa de él. Él te invita a que vayas a donde él. Entonces Pedro ya entendió de que fue Dios el que lo llevó a la casa de Cornelio. Pero ¿cuál era el testimonio que tenían los judíos de Cornelio, siendo gentil Cornelio? ¿Cuál era el testimonio? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y ¿qué más? Y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Para que me entienda, mire, Cornelio era más judío que los judíos. Siendo gentil, él adoptó por la fe el Dios de Israel, el Dios de los judíos, y los judíos lo conocían a él como buen hombre, un hombre de buen testimonio. Los judíos lo conocían. Por eso cuando escucharon de que Dios le había dado una revelación a Cornelio de que fuera a llamar a Pedro para que Pedro fuera a la casa de Cornelio, ellos lo hicieron inmediatamente. ¿Por qué? Porque sabían de que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, y que de entre los judíos, a pesar de ser extranjero, de ser gentil, era un hombre que conocía a Dios, era hermano adoptado. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces Cornelio, el centurión romano, había sido enseñado bajo la cultura judía totalmente. O sea, mire, él era, aunque era extranjero, su mente, su corazón, su espíritu, su vida era totalmente bajo la cultura judía. O sea, él era tan judío, a pesar de ser gentil, que hasta creyó, adoró, sirvió y oraba al Dios de Israel, al Dios de los hebreos, al Dios de los judíos. Imagínense tan judío que era Cornelio, sin serlo ni de sangre ni de nacimiento. Tremendo es. ¿A quién necesitaba recibir Cornelio para que su fe estuviera ya en la dirección correcta del camino de Dios? ¿Aceptar a quién? A Jesús, igual que los judíos. Necesitaban creer que ese Jesús, que había muerto en la cruz, que había resucitado el tercer día, que había ascendido a los cielos. Cornelio también necesitaba creer que ese Jesús era ¿quién? El Cristo, el Mesías. Y por eso es que cuando Cornelio se convierte a Cristo, Pedro también lo bautiza en el nombre de Jesús. Fue por lo mismo, la misma razón de los judíos una vez convertidos a Cristo. Fue la misma razón, a pesar de ser, en este caso Cornelio, extranjero, o sea, gentil. ¿Cuántos entienden aquí la palabra de Dios?
Hechos 10, 37 al 43. Y por aquí terminamos. Dice así: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Mire, aquí está la Trinidad. ¿Quién está hablando? Está predicando Pedro. ¿A quién le está predicando Pedro? A Cornelio y a su casa, los que estaban allí, los que Cornelio invitó. Y Pedro aquí le está hablando de un Dios trino. Cómo Dios ungió, o sea, el Padre, con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, está hablando Pedro, porque Pedro vio a Jesús, vio su muerte, vio su ascensión, también recibió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pedro está hablando, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él, o sea Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Déjeme leer el 43. Mire, Cornelio, el centurión romano, era tan judío que Pedro le empieza a predicar de Jesús y le dice: de este es que dan testimonio los profetas. O sea, si Cornelio no tuviera la cultura judía, él no entendería ni lo de la ley y qué más, ni lo de los profetas. Él no entiende nada de eso. Pero Pedro le habla de Jesús y le dice: este Jesús es de quien habló la ley y los profetas, porque la ley y los profetas nos hablaron del Mesías, y nos habla del Mesías que iba a venir, ya vino. Y Pedro le enseña a Cornelio de que este Jesús es quien hablaron los profetas. ¿Cómo así? Claro, Cornelio sabía lo de los profetas, o sea, los del Antiguo Testamento. Cornelio sabía lo de la ley de Moisés. ¿Por qué él sabía eso? Porque él conocía al Dios de Israel. Y hasta Cristo, el Dios de Israel se guiaba, era por la ley de Moisés. Una vez venido Cristo, ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo el pacto de la gracia. Entonces mire que Pedro, a pesar de que Cornelio es extranjero, es gentil, le habla de los profetas. Le muestra por la escritura del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, de que Jesús, el que murió en la cruz, es el Mesías. O sea, aplicó lo mismo que predicó Pedro para los judíos, para que se convirtieran a Cristo, y una vez convertido lo bautizó en el nombre de Jesús. Lo mismo aplicó Pedro con Cornelio, por lo mismo, porque Cornelio era totalmente bajo la cultura judía, y dentro de la cultura judía había creído, servía y oraba al Dios de los judíos, o sea, al Dios de Israel. Por eso es que Pedro le habla a Cornelio y a su casa, a los de su casa y a los invitados, de que Jesús es ¿quién? El Mesías, el enviado del Padre. Una vez aceptaron a Cristo como el Mesías, entonces ¿qué hizo Pedro? Los bautizó en el nombre de Jesús. Pero fue por esto, fue por esta situación. Pero a las naciones de la tierra, a los gentiles, el Señor ordenó ir, predicar, que conocieran al Dios de Israel, que conocieran de que Dios había enviado a su Hijo, que conocieran al Espíritu Santo, y una vez conocieran a Cristo, entonces las naciones gentiles teníamos que ser bautizados en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mi amado, yo le invito para que se coloque allí en pie. Es más cosas, hay más cosas para enseñar sobre este tema del unicitarismo, pero pues en un culto no es posible enseñar todo. Pero digamos que lo sustancial
lo que le he enseñado es bien importante. Papá Dios, gracias te damos por tu palabra. Señor, tú nos has enseñado y nos has edificado en el conocimiento de tu palabra, aún lo que la misma historia, los padres de la iglesia creían con respecto al Dios de la Biblia, al Dios de los judíos, manifestado y bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos por revelación en la Biblia que aunque el nombre Elohim significa dioses, Dios es uno. Y por eso dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y por eso en la Torre de Babel el Señor dijo, descendamos y confundamos. Entonces cuando el nombre Elohim significa dioses, lo que quiere decir, sabiendo que Dios es uno, entonces lo que es, por revelación podemos ver de que en la divinidad hay una pluralidad. Y esa pluralidad es de 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que desde el Antiguo Testamento nos muestra la Trinidad de Dios, pero mayormente y esencialmente se revela con más luz en el Nuevo Testamento. Padre, gracias te damos por tu palabra, y estas herramientas nos sirven, Señor Jesús, para traer luz sobre aquellos que están en tinieblas doctrinalmente hablando, sobre aquellos que están en sectas heréticas, en enseñanzas que son herejías, porque son totalmente contrarias a la revelación de la palabra de Dios. Porque a Dios no lo vamos a entender ni a comprender por la razón. A Dios lo entendemos, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo conocemos y lo entendemos por revelación, por medio de la fe en Jesucristo el Señor. Gracias, papá Dios. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso.